Salimos de ruta desde Medellín al suroeste antioqueño buscando aventuras y por favor si las encontramos. Hoy voy acompañado por estos dos caballeros en sus corceles de hierro. Juanjo va en su BM GS 900 y Sebas en una Super Adventure de KTM 1290. Y yo, como siempre, en mi maravillosa mula guerrera, la Himalayan 411 de Royal Enfield. Sí, podrán pensar que no estamos en igual de condiciones, pero ya van a ver cómo nos la bancamos con la gorda, mantuvimos un buen ritmo, pero eso lo vamos a ver después. Primero tenemos que llegar a Támesis, y la ruta no la va a ser fácil. Salimos del túnel de Amaga para encontrarnos con este paisaje que da la sensación que va flotando entre las nubes. Y sí, en esta parte ellos iban sosteniendo a sus bestias para ir todos juntos, porque si en esta autopista la llegaban a pisar, no los veía más. ¿Y hay otra forma de llegar? Por el lado de Pintada. Hay que llegar a la Pintada y Antes de llegar a Pintada hay un desvío a mano derecha que dice Támesis y coge así por subiendo. Sí, yo iba a decir de tomar unos mates ahí en el mirador. Ah, bueno, vamos. Gracias. Igualmente. Está cerrado hasta las 12:30. Por la Pintada. Bueno, estamos en una situación. Estamos yendo a Támesis y la ruta está cortada porque está pavimentando. Sebastián nos va a indicar cuál es el plan a partir de ahora. La ruta es devolvernos otra vez hasta la principal, seguramente llegar a Pintada. Nos dijo que ¿qué? Como 1 kilómetro antes de Pintada, voltear a la derecha por la universidad hacia arriba. Yo no me acuerdo. Y volver a coger la ruta a Támesis, igual de todas maneras allá abajo. ¿Cómo qué tal el mate, Juan? Ah, bueno. No me había gustado la primera vez, pero creo que es la forma que lo prepara Pedrinchi. Y Pedrinchi le echó algo secreto. En un rato empiezan a sentir las sustancias que le eché. Empieza a ver unos colores más de los que hay en este paisaje tan bonito. Sí, el paisaje más o menos, gente. Más o menos, con el Cauca de fondo y las montañitas del sur antioqueño. Tremenda ruta. Vos dejaste en contacto tu KTM, loco. Ah, sí, no, la dejo prendida porque está cargando el... lo tengo cargando Okay. el intercomunicador. Entonces ahora, con ruta cerrada, tenemos que dar una vuelta por el camino hacia Pintada. Pero el plan de hoy es completamente incierto, gente. Estoy con Juanjo y Sebastián, unos parceros motoqueros. Sebastián tiene una KTM 1290 Adventure. Fierrazo. Hermosa. Muy linda bestia. Y la de Juanjo también. Una BM. Creo que es una BM 900. Uy, estas curvas son hermosas. Esta ruta es genial. Antes estaba destapada, ya está pavimentada. Y es súper fácil y rápido llegar a Támesis. Pero está terminando de pavimentar. Entonces hasta el mediodía no abren. Y acá vamos buscando otra opción. Y es diferente salir acompañado. Ustedes saben, si me vienen siguiendo en este canal, que suelo ir solo con Grace, que es esta gorda hermosa. Pero en el video pasado y en este estamos rodando con gente que se está sumando al camino. Estamos yendo a rutas nuevas y está bueno, está muy bueno el parche de caravana, ver los otros fierros andando con uno. La mente viaja diferente, es cierto. Y ustedes saben que andar en moto
Es un tipo de meditación activa donde te concentras solo en el presente, en la ruta. Es tanta la atención que tenés que tener que difícilmente pienses en otra cosa. Y la meditación es un poco más que eso. Pero está comprobado que la cabeza funciona muy similar en estos estados de ruta, de moto y de fijar la conciencia en un solo punto o en muchos puntos a la vez, porque es el peso de la moto, las curvas, el freno, hacia dónde tengo que ir y toda la vuelta, pero ahí va uno, proyectado. Y en esta subida, mucho más larga de lo que creí, fue donde tuve que demostrar que no soy un novato en estas rutas colombianas. Es la primera vez que rodamos juntos con estos muchachos y previamente no hablamos nada sobre la conducción, ni una palabra. Simplemente nos entendíamos con el andar, no se trataba de ir a fondo. Lo interesante era sostener el mismo ritmo, el mismo tiempo, sin romperlo. Son dos motos muy poderosas las que ellos llevan, pero esta subida no perdona. Curvas cerradas una tras otra y por momentos huecos grandes que aparecen sin avisar. Acá no se trataba de ir rápido, hay que ir atento, muy atento. La idea es sostener un buen ritmo, ver cómo van los demás, no estar acelerando y frenando como locos sin poder disfrutar de la ruta. Y esto es el pueblo de Támesis. Muy bien. Tremenda rodada. Bueno, muchachos, ¿para dónde vamos? No sé. ¿No sabe? Vamos para la selva. Bueno, no tenemos ni idea de dónde vamos. Solo sabemos que acá hay un charco. Si no volvemos en 1 hora o en 2 horas, vengan por nosotros. Listo, por acá dejamos las motos. Acá quedan las bellezas. La BM, la KTM y la gorda. Como que aguante, gorda, ¿eh? Miren lo que es este río, cómo viene. Está lindo, está muy lindo. ¡Ya llegó! Por allá fue, muchachos. Bueno, por aquí, güey. Parece que no hay camino, pero sí lo encontraremos. Y para arriba hay más. Ahí hay camino todavía. ¡Lo encontramos! Pleno balneario. Espectacular. En toda la selva. Bien escondido. Muy bueno este lugar. Este es el río Claro y queda a 5 minutos del pueblo en la moto. El lugar es agreste, impredecible, puede haber crecientes repentinas y no hay por dónde salir. Entonces, vengan con cuidado y si pueden, con guía, pilas. Y para conocer más y mejor de Támesis, llamemos a Horacio Gilmore, mi viejo, para que relate sobre este territorio. Nos han traído a Támesis, una linda ciudad en un hermoso lugar natural que lleva el nombre popular de la tierra de siempre volver, habitada en sus orígenes por los indios chamíes, fundada en 1858 y que está a 1600 metros de altura. Por su riqueza hídrica, se la nombra como foco turístico o tierra del cacao. Su fundador, el señor Orozco Ocampo, la nombró Támesis en el momento de fundarla, pues su esposa, Rafaela,
conoció Londres en su juventud y el río Támesis atraviesa esa ciudad siendo un río muy importante. Otras actividades de importancia para su economía son la agricultura, la ganadería, los trapiches, la hidroelectricidad y, además, la importancia del turismo. Muchas actividades que se pueden desarrollar en los hermosos lugares naturales alrededor de Támesis. Y justamente de Támesis salimos a Jericó, pero por arriba. Por el medio de la montaña encontramos una ruta que te saca directo, que tampoco conocíamos, y la verdad, sorprendió muchísimo. Pero antes de salir yo quería hablar con ellos y que me cuenten, porque una cosa es ver estas motos y otra muy distinta es qué se siente rodarlas. Muchachos, ustedes que son motoqueros de hace tiempo, Seba, una vez que estás arriba de la moto y haces ruta. No, la sensación es brutal, marica, es libertad. Lo que más te brinda la moto es libertad, poder ir a lugares donde normalmente no irías en carro y adicionalmente disfruta uno la ruta, a diferencia del carro que simplemente es como un medio de transporte. Acá en Colombia es brutal. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de montar moto en muchos países por fuera de Colombia. En Tailandia tuve la oportunidad, pero Colombia tiene una geografía muy específica que es muy divertida para cualquier motero. Desde ese punto de vista creo que sí estamos en uno de los mejores lugares. La KTM es modelo 2022, pero yo la tengo desde el 2025. La compré con 6.000 kilómetros. No, es realmente una de las mejores motos que he tenido en cuanto a desempeño de motor, ayudas y comodidad. Realmente no es una moto en la que uno tenga que estarse bajando mucho. Realmente el motor es 1301. Es un motor, pues, realmente eso es un toro. Hay que tener cuidado. Disculpa que te interrumpa. Subir acá, ahora les cuento a dónde estamos yendo. Mierda. Es por ese caminito que ves entre las motos. Ve qué chimba. Sí, No, realmente no. La moto eso es un toro brioso. Por más ayudas que tenga y por más buena que sea, es una moto de cuidado, de mucho cuidado. Es una moto que en el momento que vos la irrespetes, en ese momento la moto te va a irrespetar igual, con velocidades finales de 260 kilómetros por hora. ¿Cuánto? 260. Con una moto que llega a 260 le hicimos el aguante con la gorda. Respetable por lo menos. Sí. No, ibas bien, íbamos volando ahí. Aprobado por KTM por Seba. Gracias, loco. Dale. Enseguida vamos a seguir hablando con Juanjo y de su BM900, por supuesto. Quiero mostrarles primero la ruta Jericó, que les juro, se metió directo al top de los mejores caminos que he conocido. Primero de todo, porque no es muy transitada, al menos lo que pudimos ver hoy sábado. Es destapada, pero muy fácil. La mayor parte de la ruta está aplanada y con unos tramos cortos con un poco de barro que la hacen más divertida. Pero además tiene un paisaje de locos. Pasas de un bosque cerrado a que se abra en unas praderas verdes espectaculares y encima une dos pueblos icónicos de la región y de los más lindos de Antioquia, Támesis y Jericó. Y acá estamos con Juanjo, un parcero con el que me ha tocado trabajar y ahora estamos rodando, entonces ha cambiado la relación. La relación cambió y mejoró. Y mejoró, claramente. Sí. ¿Tu fierro vos antes pasaste por la Versys? Tuve una Versys, luego tuve dos F800 GS de BMW, luego tuve una Bistron 1100, buena moto, pero me parecía que era muy tosca. Bueno, pasaste por todas las doble propósitos. Sí, para voltear. Nunca he tenido Yamaha, no he tenido esa oportunidad. ¿Tampoco tuviste Royal? No tuve Royal. Ahora que te estabas diciendo que la Bistrom no tanto. No me gustó tanto, me parece que una moto me enfocaba a la calle, muy pesada para doblar. La Bistrom 1000, yo tenía la 1100. Okay. Pero respondía bien. O sea, yo al ser tan alto necesito un manillar más ancho.
Me da más bien doblar con un manillar más ancho que con estos que son más cómodos, más cerrados, igual que la Bistron, la Versi, son manillares más corticos. Entonces termino muy cansado. Pronto es por mi modo de manejo y mi postura. Me gusta más este tipo de moto, que uno tenga RIN 21 adelante, entonces pasa los obstáculos, la piedra, el palo, no lo sentís. Las suspensiones tienen muy buena longitud. La moto, en este momento empezando con una F900 GS BM. Para mí las BM se manejan muy fácil. Sí, una moto muy suave entre marchas. Y esta tiene un espíritu más 50-50, ¿cierto? Un tanque más pequeño, entonces eso lo hace más liviana. Sí. Me falta es cambiarle las llantas que todas estoy estrenando. Yo la compré el año pasado, nueva, modelo 2025. Tiene modos de manejo, suspensión electrónica regulable, 105 caballos. Sí, es un toro, es un motor que está desarrollado en la FR, la 900R. Muy bien, sí, me gusta mucho, se maneja muy bien. Subimos muy bueno desde la vía Pacífico acá a Támesis, a ritmos de tercera, cuarta, parejitos las tres motos. Carretera como típica de pueblo colombiano, llena de huecos, a montaña y cambio de giro, y las tres motos muy bien, subieron muy bien todas. Vamos para Jericó. Vamos para Jericó, eso es algo nuevo también en este viaje, que la verdad sí, eso es lo bueno salir de imprevisto, son las 3 de la tarde, tenemos un par de horas de luz. Sí. Todavía el paisaje está zarpado. Está brutal. Está zarpado. Pero miren lo que es esta vista, porque aguanta venir para acá. Sí, una cosa de locos. Según lo que nos decían, vamos a ver cuánto es de chamullo, pero bueno, se habla de que este era un centro neurálgico también para reunirse a las tribus. Para las diferentes tribus. Sí. Entonces, claro, tenés una vista del territorio completa, o sea, tenés 200 grados por lo menos, lo que no ves es lo que está atrás de esta montaña, a lo cual no tenés acceso. Después tenés visión para todas las rutas de acceso para llegar hasta acá, entonces debía ser muy importante para las comunidades acá decir, bueno, a ver quién viene. Y si alguien tiene que venir a decirnos, que vengan a esta piedra y hablamos lo que haya que hablar. Y seguimos esta ruta tan copada. Les dejo el mapa en la descripción para que se vengan a rodar por acá. El último tramo es pavimentado y entras a uno de los pueblos más lindos de este departamento. Si quieren ver y conocer más de él, hice un video mucho más completo donde el camino fue desde Jericó hasta Jardín. Fue bastante exigente, la verdad. Bueno, llegamos a Jericó, uno de los pueblos, si no el pueblo más lindo de Antioquia. Juan, logramos tremenda aventura. Tremenda, 26 kilómetros de destapadita. ¿Recién? Sí, muy sabrosa. Muy linda, me sorprendió. Una pinera y unas partes muy bonitas. Y el paisaje se abre de repente, se libera, hay una vista impresionante y la ruta está muy bacana, muy tranca. Muy. Vos no tenés llantas y te No tengo llantas y llegué sano y salvo, empantanados, pero muy bien. Entonces, bueno, eso fue un gran descubrimiento, esta ruta hasta acá, hasta Jericó. Llegamos, loco, muy bueno, repitamos. Por favor, más que listos. Nos vemos, gente, gracias por estar acá. Chau, chau.